boca. Isaías, muchos años antes de que Cristo viniera, mucho antes de que Cristo viniera, ya estaba hablando precisamente de ese cordero que iba a ser inmolado en la cruz del Calvario. Y este libro de Isaías, este libro del profeta Isaías, Isaías, que el nombre significa salvación del Señor. Este libro aproximadamente se escribió en el 700 antes de Cristo, es decir, 700 años antes de Cristo, ya Isaías estaba profetizando la llegada del Mesías, no solamente hablando de cómo nacería, sino también hablando de su misión aquí en la tierra y de que Él sería el Cordero que quitaría el pecado de la humanidad. Así que para estudiar un poco a Cristo como el Cordero, tenemos que irnos hasta el libro de Éxodo. Éxodo, donde Dios, usted sabe que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo introduce para llevarlo a la tierra prometida, pero en el desierto Dios le da al pueblo de Israel una cantidad o una serie de leyes que el pueblo de Israel tiene que empezar a cumplir. Esas leyes apuntaban o apuntan a Cristo. Las leyes, la ley ceremonial de lo que allí tenía que hacerse, los sacrificios para la expiación del pecado, la ley apuntaba a Cristo como el Cordero. Así que en Éxodo capítulo 12, versículo 5 dice, hablando acerca de ese Cordero, decía: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará sobre toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y hablaba de un sacrificio que tenía que hacerse para la expiación de los pecados. Y hablamos también del sacrificio del Cordero Pascual. En el contexto de la 10ª plaga de Egipto, usted recordará cuando Dios instruye al pueblo de Israel a que sacrificaran un cordero sin defecto, un cordero que no tuviera mancha, un cordero que fuera limpio. Y ese cordero, ese sacrificio, la sangre de ese cordero, escuche, la sangre del cordero tenía que ser puesta ¿dónde? En los dinteles. ¿Para qué? Para cuando llegara el ángel de la plaga de muerte, no entrara la muerte, por así decirlo, a esas casas que tenían en los dinteles la sangre del cordero. Desde aquí se empieza ya a apuntar todo al sacrificio de Cristo, que a través de la sangre de Cristo usted y yo tenemos salvación. Así como el pueblo de Israel encontró salvación en una plaga de muerte que venía para ese tiempo hacia el pueblo de Egipto, donde Israel estaba cautivo en ese momento. La plaga llegó, pero la sangre del Cordero le dio salvación a los primogénitos de Israel. Así tú y yo en este tiempo, la sangre del Cordero nos guarda, nos da salvación en medio de un mundo que está envuelto en caos y para el cual viene la muerte eterna. Pero tú y yo y nuestra familia está guardada por la sangre del Cordero en los dinteles de nuestra vida, de nuestro corazón, en los dinteles de nuestra casa. Está la sangre del Cordero, esa sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario.
Desde aquí, de este momento, empezamos a ver ya todo el simbolismo de la sangre del Cordero, lo que simboliza la sangre de Cristo. Este acto de la sangre del Cordero en los dinteles de la puerta de Israel simboliza la fe y la obediencia de un pueblo, y la sangre del Cordero como una señal de protección a un juicio divino. Y tú y yo tenemos que entender, hermano, que solamente estando cubiertos por la sangre de nuestro Cordero es que tenemos salvación. Antes de Cristo, el pueblo de Israel, o más bien el pueblo de Israel, tenía una relación. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob hablaban directamente con Dios, pero a raíz de toda la maldad del pueblo, Dios se fue desconectando y alejando más de su pueblo. Y fuimos condenados a una muerte eterna desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Fuimos condenados a esa muerte eterna. Se rompió la relación. Sin embargo, Dios siempre ha querido tener una relación con nosotros. Por eso, cuando encontró en la tierra un hombre con un corazón puro, Dios habló, como por ejemplo Abraham. Dios habló con Isaac, Jacob, Moisés. Dios habló con Moisés directamente, porque fueron gente que Dios encontró y le dio un propósito y un llamado. Pero luego viene Cristo, y en la muerte Cristo cierra esa brecha entre Dios y el hombre. Y ahora, por eso cuando Cristo muere, usted se va a dar cuenta del simbolismo, que se rompe el velo del templo y todos podían ver el lugar santísimo. Porque antes de Cristo el lugar santísimo era un lugar solamente para sacerdotes. Pero cuando Cristo muere, el velo se rasga en dos. Y ahora todos podemos entrar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Porque el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario limpió nuestros pecados y nos hace también santos ahora para poder entrar a la presencia de Dios. Entonces, Jesús es nuestro Cordero que quita nuestro pecado. En Éxodo 12 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. La muerte iba a llegar a cada casa, pero donde estuviera la sangre del Cordero, allí no tocaría. Por eso dice: y la sangre será señal en las cosas, en las casas donde vosotros estéis. Escúchame, hermano, que la sangre de Cristo sea la señal en tu casa. Que la sangre de Cristo sea la señal en tu familia. Cuando el enemigo quiera tocar o quiera llegar para destruir, note que ahí está la sangre del Cordero, que te limpió de todo pecado y que te da salvación en un mundo donde la muerte abunda, en un mundo donde la peste, donde la enfermedad llega. Que esté la sangre del Cordero cubriendo tu vida, cubriendo tu casa. Que esté la sangre de Cristo allí, cubriendo a tus hijos, a tu cónyuge. Porque hay una mamá, un papá que se levanta para orar. Pablo conecta el pasado. El apóstol Pablo conecta el pasado del pueblo de Israel con lo que hizo Cristo en la tierra. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, Pablo dice que Cristo
es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros. Dice Pablo, Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros, haciendo referencia a que Cristo fue el Cordero que fue sacrificado, el Cordero Pascual, a la cual la familia del pueblo de Israel sacrificaron para tener salvación. Cristo fue ese Cordero que fue sacrificado por nosotros, que pagó por nuestros pecados. Cristo fue el Cordero que nos trajo salvación de la muerte eterna. El sacrificio de Cristo no solo apunta a nuestra salvación, sino que también nos invita a vivir bajo su protección y bajo su dirección. Así que la sangre de Cristo nos da tres cosas: salvación, nos da protección y también dirección. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Y es importante, hermano, que en estos días, que curiosamente son días donde la humanidad, el mundo, tradicionalmente toma estas fechas para ponerle Semana Santa, pero son los días donde más lujuria, parrandas, alcohol, desórdenes sexuales se ven en el mundo. Las playas se llenan, gente alcoholizándose, teniendo sexo en las playas, gente drogándose, matándose unos a otros. Hay una lujuria, una depravación para estas fechas, porque el mundo no ha aceptado todavía ese sacrificio de Cristo. Y es por eso que ocurren muchas, por así decirlo, muchas tragedias en el mundo. Porque es gente que no está bajo la cobertura de Dios. No está bajo la protección de Dios. No está cubierto con la sangre del Cordero. Y llevan una vida desordenada, una vida de perversidad, que ni aún en esta fecha le tienen un poco de respeto. Por el contrario, lo toman como una burla o como una celebración, porque al embriagarse, drogarse, tener desórdenes sexuales, es una burla incluso a ese sacrificio de Cristo. Pero ellos tienen que un día entregar cuentas al Señor. Hermano, en el tiempo de la Pascua, que en Israel se llama la fiesta de Pesa, en el tiempo de la Pascua, cada familia tenía que llevar un sacrificio de cordero y aplicar precisamente la sangre en su hogar. De manera similar, tú y yo, hermano, tenemos que aplicar esa sangre de Cristo a nosotros. Es decir, cada persona llevaba lo mejor que tuviera para un sacrificio en la fiesta de Pesa, que era donde se ofrecía el sacrificio, para que nosotros, para que la familia más bien fuera salva. Nuestro Cordero de Pesa se llama Cristo. Por eso es que ya nosotros hoy no tenemos que ofrecer un cordero para el sacrificio, sino que nuestro Cordero se sacrificó una vez y para siempre por todos los pecados que tú y yo hemos cometido. En Números capítulo 28, versículo 3 dice: este es el holocausto que ofreceréis a Jehová, 2 corderos
de un año sin defecto cada día como ofrenda continua. Ofrecerás un cordero por la mañana y otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Los sacrificios diarios en el templo. En ese sistema sacrificial del antiguo pacto o el antiguo testamento, como algunos le dicen, el antiguo pacto, los corderos se ofrecían 2 veces por día, uno por la mañana y otro por la tarde. Ese ritual que se hacía o esa ceremonia que se hacía simbolizaba una necesidad continua de perdón de pecados y de una comunión con Dios. Pero en realidad esta ceremonia estaba apuntando o enseñando o trayendo sombra de lo que más adelante vendría a pasar con Cristo. Eso estaba apuntando a Cristo. Estos sacrificios apuntaban a la gracia de Dios, a Cristo, y que mostraban precisamente la incapacidad del hombre para alcanzar la perfección espiritual, o la incapacidad del hombre para tener un acceso directo a la presencia de Dios. Notará usted que los sacrificios, dice la palabra, se hacían en el tiempo de la fiesta de Pesa, pero se hacían 2 veces, en la mañana y en la tarde, y había un perdón de pecados durante un tiempo, y al otro año otra vez había que ofrecer sacrificio. Eso habla de que nosotros, humanamente hablando, es imposible llevar una vida de santidad, una vida libre de pecados. Estaremos cayendo constantemente. Pero ocurrió algo con la muerte de Cristo. Y es que ahora Cristo ya no nos deja solos como personas que no tienen una guía, sino que ahora nos deja al Espíritu Santo, que está con nosotros, y en Cristo somos nosotros santificados. Y por eso usted y yo podemos vivir una vida en santidad, porque no es la carne humanamente, es el Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. Así que Jesús, todo esto que pasó en la historia en el pueblo de Israel, de los corderos sacrificándose, Jesús llega al momento de ser el sacrificio definitivo, el cordero definitivo. Y en Hebreos 10, versículo 10, se le describe precisamente como ese sacrificio suficiente para el perdón de todos los pecados. Hebreos 10 dice, 10:10 dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida una vez y para siempre. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Porque en el tiempo antiguo, así como está y lo leímos en el libro de Números, había que ofrecer sacrificio 2 veces por día para quitar pecados. Pero Cristo se ofreció una única vez por el perdón de todos los pecados de la humanidad. Pero después de Cristo, el pueblo de Israel seguía teniendo sacrificios. Es más, hasta el día de hoy, creo, si mal no estoy, siguen teniendo esta fiesta. Y aquí, en el libro de Hebreos, le dice, y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces a los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué?
porque ya Cristo tomó ese lugar. Es decir, que después de Cristo, el corderito que sacrificaron después de Cristo ya no tenía validez, ya quedó invalidado. Antes de Cristo, 1 hora antes, 2 horas antes, 3 horas antes de la muerte de Cristo, esos corderos todavía tenían validez para limpiar pecados. Pero a lo que Cristo murió, el cordero siguiente que mataron después de la muerte de Cristo ya no tuvo ese papel, porque Cristo ahora es el cordero que fue inmolado para quitar nuestros pecados. Y dice el versículo 12, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos y por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hermano, usted y a mí, por eso tú y yo no tenemos que ir todos los años a sacrificar un cordero, porque ya nuestro cordero Cristo pagó una única vez por nosotros con su sangre, con su muerte, y ahora nos ha santificado para siempre. El Señor nos ha santificado, hermano. Por eso tú y yo no tenemos que estar pagando mandas, pagando votos. Hay gente que va, escuche, hay gente de la tradición católica que cuando está mal le dice a un santo de esos que han denominado santos, a una virgen, a algo, le dicen: yo pago una manda. Entonces la manda es cualquier cosa que se les ocurra, caminar a pie, caminar desde un pueblo hasta el otro, miles de kilómetros, cientos de kilómetros, para así tener algo de esa virgen. No, hermano, tú y yo lo único que tenemos que hacer es amar a nuestro Padre Celestial, es darle gracias, es vivir una vida en santidad, porque Él pagó por nuestros pecados una única vez. No hay sacrificio humano que te abra a ti el cielo. Escúchame, hermano, ningún sacrificio, ni darte latigazos en la espalda como hacen en muchos pueblos para esta fecha, ni cargar tú una cruz como señal de que estás llevando un peso, ni ponerte una corona de espinas, ni darte latigazos, ni caminar 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Todos esos son fiestas paganas que ponen al hombre todavía a hacer sacrificios humanos, como si el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no hubiese sido suficiente. Por eso es que tú y yo no nos inmolamos, no nos cortamos, no nos laceramos nuestro cuerpo, porque ya tenemos un cordero que fue inmolado, azotado, crucificado. Él fue nuestro cordero para el sacrificio. Pero hoy muchos, para esta fecha, creen que, por ejemplo, que hay un pueblo muy cerca donde yo vivo, que todos los años tienen como le llaman ellos, un Cristo crucificado, y todos los años lo bajan y empiezan a pasear ese muñeco, ese pedazo de madera por todo el pueblo, y viaja gente de muchas partes y toca la madera, lloran delante de la madera, oran delante de la madera, y el que lo toque sale corriendo como loco celebrando porque tocó esa madera. Es no entender el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y esos que, por ejemplo, pagan mandas, si usted no vaya a hacer nunca eso, y si usted lo hace, pues ya no lo vuelva a hacer, de estar ofreciendo caminar de un pueblo a otro, de estar ofreciendo no voy a comer durante un mes, ofreciendo sacrificios humanos. Eso absolutamente para nada
sirve. Esos son inventos humanos de una religión, de una tradición, para invalidar lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Así que usted, hermano, no haga eso. Cristo se sacrificó una única vez por nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna. Y escúcheme, a diferencia de los corderos que debían ser sacrificados diariamente, Jesús, el Cordero de Dios, Él ofreció su vida por nosotros. Y mira esto, lo más bonito y lo más fuerte también. El pueblo de Israel, cada familia tenía que, si no tenía que comprar el cordero. Tenía que comprarlo, llevarlo al sacrificio. A ti y a mí no nos costó un solo peso. No nos costó absolutamente nada el sacrificio de Cristo. No nos costó nada la sangre del Cordero que fue derramada por nuestros pecados. En el tiempo antiguo le costaba dinero a la gente de Israel, al pueblo le costaba algo le costaba el valor de la oveja, del Cordero, pero a ti y a mí no nos costó absolutamente nada el sacrificio de nuestro Cristo en la cruz del Calvario. Donde leímos en el libro de Isaías 53, versículo 7, hay algo que describe ya cómo fue el sacrificio del Cordero. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías describe aquí a Cristo, a Jesús, como un cordero silencioso, como un cordero que fue obediente y llevado al sacrificio. Así como las ovejas del tiempo antiguo eran llevadas al sacrificio, al matadero. Así como una oveja se queda quieta mientras le quitan la lana, mientras la trasquilan. Así estaba Cristo, mudo, enmudeció, pero también estuvo silencioso. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en la cruz, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo dice Isaías 53:4. En la cruz, Él llevó nuestras enfermedades. Por eso es que tú y yo, cuando estamos enfermos, podemos pedirle a Dios que traiga sanidad a nuestro cuerpo, porque en la cruz Jesús llevó nuestra enfermedad. Y no solamente la enfermedad física, sino la enfermedad que agobia este mundo, que es la enfermedad espiritual. Cristo sufrió nuestros dolores y es por eso que la carga del dolor en nosotros Cristo la hace ligera. Por eso Él dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Dice su palabra que en Él, en Cristo, es ligera nuestra carga. ¿Por qué? Porque Cristo sufre nuestros dolores. En la cruz del Calvario Él sufrió nuestros dolores. Pagó por nuestra enfermedad. En el libro de Hechos, capítulo 8, Hechos, capítulo 8, versículo 32 en adelante. Dice, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila,
no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará? ¿Quién contará su generación? Porque su vida quitada es de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca, comenzando desde la escritura del anuncio del evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron al lugar donde había agua y allí fue bautizado el eunuco. Usted recuerda que Felipe estaba allí predicando al eunuco y le habló precisamente de esta profecía de Jesús. Es decir, Felipe, Pablo y esta generación de Pablo entendió que la profecía de Isaías, del Mesías esperado, se cumplió en Cristo. Se cumplió en Cristo. Él fue el Cordero llevado al matadero. Es una profecía directamente hablando de Cristo. Su silencio ante los acusadores, ante los que lo señalaban, ante los que pidieron primero liberar a Barrabás antes que a Jesús, que lo acusaban, y el silencio absoluto que guardó, allí se cumple esta profecía, que guardó silencio como la oveja cuando es trasquilada. El Cordero del cual habla Isaías no solo es un símbolo del sacrificio, sino también que revela la personalidad de Cristo, una personalidad de amor incondicional. Una personalidad de amor incondicional. El sacrificio de nuestro Cordero, que fue inmolado en la cruz del Calvario, nos enseña sobre la gravedad del pecado y de la necesidad de una redención. Mire, de aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. En este mundo fuimos creados como seres perfectos. Por Dios fuimos creados como perfectos. No conoceríamos la muerte, seríamos eternos. Viviríamos en un enorme paraíso. El diseño de Dios, el paraíso, un jardín del Edén, un huerto del Edén, viviendo en completa armonía el ser humano con los animales y la naturaleza. Pero llega Satanás y como Dios nos dio a nosotros el libre albedrío, llega Satanás y engaña a Eva y caen en pecado, desobedecen a Dios. Allí se rompe ese diseño y entonces Adán y Eva son expulsados del paraíso. Eso simboliza de que se rompió la relación entre Dios y el hombre y ahora fueron expulsados del paraíso donde Dios nos puso originalmente. Y a partir de allí empieza la humanidad y el ser humano a vivir una serie de desastres y empieza con la muerte, Caín y Abel, homicidio, empieza toda una serie de historias a desarrollarse, donde más adelante ya la humanidad estaba tan desbocada, tan perdida, que es necesario que Dios como que reinicie a la humanidad, guardando algo de la humanidad puro que todavía quedaba, que era Noé y su familia. Pero la humanidad no aprendió. Y sin embargo, nuevamente
entró en el desorden y en las muertes y todo, al punto que estaban ciudades como Sodoma y Gomorra. Y la humanidad no aprendió. Y la historia cuenta de guerras, de masacres, de lujuria, de desórdenes, hasta que llegamos al punto donde Dios nuevamente tiene que intervenir en la humanidad. Y es cuando le da a Moisés la directriz de lo que Dios requiere que se haga y de lo que Dios establece que se haga para que la humanidad tenga un curso de la historia, un curso de vida acorde a lo que Él diseñó. Hay un momento en que Dios guarda mucho silencio y lo vemos aquí en la historia de la palabra. Pero cuando Dios nuevamente se encuentra para hablar con Moisés, es para darle una directriz, un curso de la vida, de cómo deberían ser los hombres, guiados o direccionados en los propósitos de Dios. Y es por eso que ahí sale la ley de Dios, los mandamientos, y luego viene la ley de Moisés, la ley, lo que se conoce como el Pentateuco, la ley de Moisés. Un direccionamiento de parte de Dios para la humanidad. Los mandamientos de Dios son un direccionamiento de lo que debemos hacer para tener una vida guiada por Dios. Pero luego viene que todo esto apuntaba a un plan de Dios para traer salvación a través de Cristo. Usted dirá, pero ¿por qué Cristo tuvo que venir a morir? No sé, esto no está en la palabra, pero a lo mejor yo más o menos les voy a tratar de explicar, intuyo lo que pudo haber pasado en esto. La vida es de principios. El mundo se rige por principios y en el reino de los cielos hay principios. Por ejemplo, un principio básico es, si usted siembra una semilla, va a salir un árbol de la semilla y va a tener fruto. Pero si usted no siembra ese árbol, no siembra la semilla, no va a haber fruto. Eso es un principio. Si tú haces un mal, se te devuelve un mal. Es otro principio. Pero si tú haces el bien, se te devuelve el bien. Por eso hay una ley que decía ojo por ojo, diente por diente, en la ley de Moisés. Ojo por ojo, diente por diente, como haciendo referencia de que en la vida, si tú hay algo que haces malo, te va a volver, y si hay algo que haces bueno, te va a volver. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué pasó en el momento de la creación? No lo sé. A lo mejor uno de los principios de la ley de la naturaleza de la vida que Dios estableció es que si el hombre, bueno, de hecho sí está en la palabra, lo dice Romanos, que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Pero en el principio del tiempo, llevándolo a Adán y Eva, quizá se estableció que si la humanidad corrompía ese principio de Dios o rompía ese principio de Dios, estaba condenado a una vida sin Dios y una muerte eterna. Por ende, nosotros nacemos bajo una naturaleza pecaminosa y condenados a una muerte eterna. Ese es el principio. Pero Dios, en su amor, por eso Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios, en su amor y para sanar, para salvar a la humanidad de la condenación eterna en la que ya estaba por el pecado de Adán y Eva, una condenación eterna para toda la descendencia. Dios, para salvar a esta humanidad, entonces dijo, mira,
A lo mejor quizá dijo, bueno, mi hijo Jesús, yo lo voy a entregar en sacrificio para que Él ahora asuma y pague las consecuencias de todo el pecado de la humanidad. Y sobre Él recaiga todo el pecado de la humanidad. Y Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar. Por eso Isaías, 700 años antes, direccionado por Dios, sabía que venía un cordero. Sabía que sería trasquilado y enmudecería. Porque Cristo, con tanto poder, no se levantó para tumbar un imperio, para destruir a los que quisieron destruirlo. Porque su objetivo era traer salvación a nuestras vidas a través de su muerte y sacrificio. No había otra forma. Porque si hubiese habido otra forma de salvación, pues sencillamente Cristo no muere y el Padre que tanto ama a su Hijo no lo entregaría en sacrificio, sino que diría, bueno, hay otro método de salvación, es este. Pero no había otro método. Había que morir por la sangre del Cordero. Tenía que llegar la redención a la humanidad. Así que el Padre entrega a Jesús para que muera por nosotros y nosotros ser limpios con la sangre del Cordero. A lo que Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos. Y el velo era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y donde nadie podía entrar. Pero cuando Cristo muere, el Padre dice, mi Hijo ya ha pagado por todos ustedes. Ahora, humanidad, ustedes ya son santos y ahora pueden entrar a mi presencia. Cuando el velo del templo se rasga, eso fue lo que quiso decir. Ahora todos pueden ver el lugar santísimo gracias a la sangre de mi Hijo. Todos pueden entrar ahora a mi presencia, a los que estamos en Cristo. Así que el sacrificio del Cordero a nosotros nos enseña que el pecado es gravísimo delante de los ojos de Dios. Porque el pecado quiebra una ley, y es que el pecado condena a muerte. Por eso Romanos dice, la paga del pecado es muerte. Por eso Pablo, en el libro de Hebreos, en el libro de los Hebreos, habla y da una cátedra bien fuerte diciendo de que Cristo murió por nuestros pecados. La sangre de Cristo fue que nos limpió y que nosotros deberíamos ya dejar el pecado para no tener la sangre de Cristo por inmunda. Dice Pablo que nosotros con el pecado constante en nuestra vida estamos teniendo por poca la sangre de Cristo, la estamos teniendo por inmunda, la pisoteamos. Por eso Pablo nos hace una invitación a vivir en santidad, de no pecar, de no cometer pecado, porque cuando tú cometes pecado, estás teniendo por poca o por poco el sacrificio de Cristo. Cristo se sacrificó una única vez por nuestros pecados y nos limpia de todo pecado. Pero Pablo dice que los que estamos en Cristo ahora somos nueva criatura y tenemos que vivir una vida en santidad para Dios. De que no pisemos la sangre del Cordero, que no tengamos la sangre de Cristo por inmunda, o sea, no la menospreciemos. Usted no puede, hermano, llevar una vida de pecar por deporte, pecar y que viva usted una vida en pecado y mañana me arrepiento otra vez y bueno, y si peco vuelvo a arrepentirme. No, porque estaríamos teniendo la sangre de Cristo
no la estaríamos valorando. Por eso el Señor Jesús nos dejó al Espíritu Santo de Dios, que nos lleva a llevar una vida en santidad. Una vida en santidad. Una vida que a Dios le agrada. Jesús es nuestro Cordero definitivo. Su sacrificio no solo satisface la justicia divina, que fue lo que hablé, no solo satisface la justicia divina, sino que también muestra el Padre su amor en su máxima expresión. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros pecados y reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Número 2, vivir una vida en gratitud diaria por el sacrificio de Cristo. Y cuando yo recuerdo el sacrificio de Cristo, lo que sufrió mi Cristo en la cruz del Calvario, entonces no pecamos, hermano, porque sabemos que la sangre del Cordero me limpió, me salvó, me redimió. Y el pecar significa que yo no tengo que yo no valoro esa sangre del Cordero. Es importante, hermano, vivir una vida en santidad. Es importante levantarnos, hermano, en santidad. Llevar una vida que a Dios le agrade. Este tiempo de Semana Santa, tú tenlo como un tiempo para reflexionar en la muerte de Cristo, en la muerte de Cristo, para reflexionar en el sacrificio, para reflexionar en lo que Cristo hizo, para reflexionar en su sacrificio, para que vivas una vida en santidad. Mira lo que les decía, que en este tiempo donde la gente se supone que debe por lo menos acercarse a Dios, lo que hace es irse de parranda, lo que hace es irse de fiesta, se alcoholizan. Es el mes o es la fecha donde hay más lujuria. La gente, los moteles se llenan, las discotecas, los bares, tienen sexo a aire libre en las playas. Es decir, a la humanidad no le importa ya el sacrificio de Cristo. Y es por eso, hermano, que también estamos ya en la recta final. Estamos viviendo ya lo que la palabra describe como el principio del fin. Y la venida de nuestro Salvador, el que un día vino como Cordero, el que un día murió por nuestros pecados, vino como Cordero, muy pronto vendrá como Rey. Vino como Cordero la primera vez, pero la segunda vendrá como juez. Hermano, mire, Hebreos 10, lo que le comenté, Hebreos 10, 29, dice: porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por nuestros pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Todos estos, la paga del pecado es muerte, y muerte eterna en un lago de fuego. Y aquí Pablo lo está escribiendo y dice: cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia. En el tiempo antiguo, todo aquel que quebrantaba la ley y los mandamientos de Moisés era apedreado, moría sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Es decir, si él pecó, si él quebró la ley y si habían 2 o 3 testigos, era condenado a muerte, lo sacaban, lo apedreaban, de tal forma que moría. Dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto
por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pablo aquí está haciendo una alusión. Pablo aquí está hablando acerca de que tú y yo tenemos que valorar el sacrificio de Cristo y no pecar deliberadamente, no tener el pecado por deporte. Es decir, pecas y 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 como que te importa poco lo que haya pasado o lo que haya hecho Cristo. No tengas por inmunda la sangre del Cordero. No tengas por inmunda la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te limpió, valórala. Ama a Dios, vive una vida en santidad. Mañana continuaremos hablando acerca del Cordero, porque hay mucho por hablar del Cordero. A veces este tiempo lo tomamos para hablar de la vida de Jesús, de que Pedro lo negó, de Judas, pero vamos a hablar del sacrificio de Cristo, de ese sacrificio que hizo mi Cordero, mi Cristo, que murió en la cruz por mis pecados, que me limpió una única vez por mi maldad. Y ahora tenemos acceso a la presencia de Dios a través de Cristo. Cuando Cristo murió, escuchen, en el tiempo antiguo, Israel y la gente de Israel tenía algo directo con el Padre. Pero cuando viene Cristo y muere Cristo, ahora Cristo es el único camino para ir al Padre. Es decir, ni Israel hoy se puede, por así decirlo, ir por otro camino para llegar al Padre. El camino que Israel tiene que tomar se llama Cristo. Nadie después de Cristo tiene redención de pecados sin Cristo. Cristo es nuestro Cordero. Cristo es el que se sacrificó por nosotros. Y Israel también hoy necesita el único camino para ir al Padre. Y es por eso que, proféticamente hablando, tiene que llegar el momento donde Israel reconozca a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Porque es el único camino, no hay otro. Y no se lo pueden brincar. Hay otro camino. Es el único camino que se llama Cristo. No hay otro camino. Gloria a Dios porque tú y yo hemos reconocido el camino. Gloria a Dios porque tú y yo hemos aceptado el sacrificio y le amamos. Pero quiero invitarte, hermano, a que en tu Biblia subrayes así con bien fuerte el libro de Hebreos 10, capítulo 29 en adelante, del 26 en adelante, para que valores la sangre de Cristo, para que cuides el sacrificio que hizo Cristo. Y si has pecado, pídele perdón a Dios. Él te perdona. Pídele perdón, Él te va a perdonar. Pero no pises la sangre de Cristo. No la tengas por inmunda. Cuando pecas, eso es lo que haces. Tienes por inmunda la sangre de Cristo. No lo hagas. La sangre de Cristo es valiosa. Por eso, mis amados hermanos, que estos tiempos que nos quedan, amemos a Dios, amemos su presencia, amemos su palabra y vivamos una vida en santidad. No importa lo que haga el mundo hoy, no importa lo que la lujuria, la parranda, el alcohol, las drogas que haya para este tiempo. Incluso, no importa si tú escuchas a pastores, porque ya los hay, que inventan cualquier cosa con tal de tener adeptos en su iglesia, para llenar un templo que está vacío porque no está Dios allí. Se vuelven herejes diciendo cosas que no corresponden, como que
Hoy tenemos libertad al pecado, igual la sangre siempre nos limpia. No consumas ese tipo de contenido que en lugar de acercarte a Dios, lo que hace es llevarte al pecado, creyendo que la sangre siempre está para limpiarte, Tranquilo, hermano, pequemos libremente, que no consumas ese tipo de predicadores que dicen, estamos en la gracia y tranquilo, haciendo como una apología al pecado. Ten una vida en santidad para Dios. Ama a Dios. Pídele a Dios que te ayude a vencer el pecado. Pídele a Dios que te ayude a llevar una vida de rectitud. El sacrificio de mi Cristo, el sacrificio del Cordero fue una única vez. Su sangre nos limpia de todo pecado. No tengas por inmunda la sangre del Cordero. Qué bueno en esta fecha poder compartir con ustedes y recordar con ustedes que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si tú has pecado hoy, pídele perdón a Dios, que te limpie, que te purifique, pero dile a Dios que te santifique. Padre, gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu grande amor. Gracias por tu sacrificio, Cristo, en la cruz del Calvario. Porque por tu sangre somos salvos y tenemos entrada al reino de los cielos. Gracias, 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 mi Cristo, por morir por nosotros. Gracias. Te pido perdón, perdónanos, porque fallamos. Perdónanos, Señor, como decía el salmista David, aún de los pecados que me son ocultos, perdónanos. Y te pido, Padre, que cada día nos ayudes a vivir una vida en santidad. Limpia mi vida, mi corazón. Oh Padre, con tu sangre, purifícame y lávame. Y te pido, Dios, que me ayudes cada día a vivir una vida en santidad, una vida de rectitud, una vida que a ti te agrada. Cada día que podamos vivir una vida en bendición y en victoria, una vida recordando a mi Cordero, el que un día se sacrificó en la cruz por mis pecados.